Listo. Bueno. Entonces, lo que no quiero esto. Compartir. Esto. Compartir pantalla. Listo, el primer método entonces, vamos a recordar. ¿Sí? El primer método es mediante la computadora. ¿Sí? Y esto nos permite un poco hacerlo de manera mecánica, ¿no? Entonces hemos dicho que vamos a ir a ¿cuál es? A ver. A referencias. Ahí está. Entonces vamos a referencias. Y en referencias vamos a estilos. A estilos. Miren aquí, estilos, ya les estamos recordando esto, ¿no? Aquí hay sexta edición. Ah, ya, miren, en el caso mío, hay séptima edición más. Séptima edición. Entonces, eso, les he pasado el link de cómo pueden actualizar ustedes su APA de sexta a séptima edición. Vamos a ver la diferencia. No es mucha, pero sí algo, ¿no? Lo que están pidiendo para la entrega de estos trabajos es séptima edición. Entonces ponemos séptima edición. Con eso un poquito ya todo este icono sea adecuado a estilo séptima edición, ¿no? Séptima edición. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es insertar cita, ¿no? Fíjense, insertar cita. Dice agregar nueva fuente. Agregar nuevo marcador de posición. No. Agregar nueva fuente. Agregamos nueva fuente. Y para eso se despliega esta ventana, ¿no? Estamos recordando. Y acá tenemos que diferenciar qué es lo que yo tengo como fuente. Entonces, por lo general utilizamos libros. Pero si utilizamos páginas web, también, ¿no? Mira, aquí hay caso judicial, patente, entrevista, película, representación, grabación de sonido, medios electrónicos, documentos de sitio web, fíjense, sitio web, aquí algunos de repente utilicen, ¿no? Más, pero el que les recomiendo es siempre el libro. Una vez que han visto, aquí abajo, acá abajito, fíjense, les dice cómo deben llenar. Si el texto es de autores, es decir, de sujetos, ponemos ahí autor. Pero si es de autor corporativo, que significa una institución, como por ejemplo el Ministerio de Educación, ponemos autor corporativo. En nuestro caso, es un libro cualquiera, es un libro en PDF, ¿no? Los libros pueden estar en formato digital o en formato físico. O sea, no porque está en formato PDF necesariamente tiene que ser de una página web, no. Eso nosotros lo definimos porque libros, por ejemplo,
hay desde la tapa, todo, ¿no? Eso es un documento que ha sido redactado, pero que ustedes lo tienen de manera digital. Entonces, eso sigue siendo un libro. Entonces, ponemos autor. Como acá abajo dice, fíjense, Noriega, coma, Fabricio, punto y coma, es decir, el primer apellido y el nombre, y luego punto y coma. ¿No? Y así, el primer apellido, luego el nombre y punto y coma. Si son de 3, 4, 5 autores, no importa. ¿No? De un autor, Mendoza, coma, dice, ¿no? Espacio, hay que ser como está ahí. Coma, espacio, Willy. Título de la obra. Entonces, acá, operación o administración. O monografía. Año, esto, el 2019. Editorial, fíjense, lo mismo que editorial, Publicaciones Aventura Works, ¿no? Ese caso, en este caso, es sin editorial. Sin editorial. Miren, acá, ya en la 7ª edición está pidiendo un DOI. ¿Se acuerdan qué es un DOI? Les he dicho, ¿no ve qué es un DOI? ¿Me escuchan? Sí, dice. Ah, ya, gracias. El DOI es un número de identificación electrónica. No, en este caso no tenemos, ¿no? Sin DOI. Es importante llenar estos espacios porque de otra manera te va a pedir. A ver si lo dejamos así vacío, no me va a decir nada acá, pero ya en la bibliografía, ¿no? Ya está. ¿No? Entonces, esto lo que ha puesto acá es una muestra. ¿No? Entonces, esto yo no lo voy a necesitar. Luego voy a llenar otro libro, otro libro, insertar cita, ya está acá, ¿ves? Agregar nueva fuente. Entonces, yo voy a agregar una fuente de a ver, ingresemos de un sitio web. Fíjense que en el sitio web pide autor. Es decir, si ese sitio web que ustedes están trabajando no tiene autor, puede ser un autor corporativo, ¿no? Pero por lo general debería de ser un espacio, un nombre, una persona, alguien ha escrito, ¿no? No ha aparecido de la nada ahí. Entonces ahí ponen autor. ¿Qué sé yo? A ver, voy a decir que es... pondré apellido primero, como está acá abajo. No se olviden. Como está acá abajo. ¿No? Apellido, coma, espacio, nombre. Punto y coma. Apellido, coma, nombre. Y así, punto y coma igual. A ver, ahora vamos a hacer de 3 autores. Entonces, que sea Villanueva, coma, espacio, Juan, punto y coma, espacio. Que sea Portel, coma, Juan, Pedro. Punto y coma, espacio, Mendieta, coma, espacio,
Mendieta, espacio, Raquel. Raquel, listo. ¿No? Fíjense que no pide punto ni nada. ¿Sí? Nombre del sitio web. Nombre del sitio web. Acá en el nombre del sitio web tenemos que copiar. Tenemos que copiar del sitio en el que hemos o queremos sacar. Nombre del sitio web, por lo general. Este nombre del sitio web es el nombre de la página, ¿no? Por ejemplo, eso es, yo voy a decir que se llama procesos educativos en la infancia, ¿no? Entonces acá en el ejemplo nos da acerca de nosotros, Datum Corporation, dice, ¿no? Entonces, es un nombre. Nombre del sitio web, procesos educativos en la infancia. Lo mismo, copiamos el año. En este documento del sitio web tiene que haber fecha, año, mes. Entonces, ¿cuándo se ha escrito ese libro o ese texto o ese algo que estamos sacando? Entonces, año, ponemos, voy a suponer que es el 2020 ha escrito esto. El mes de abril, ¿no? Ahí abajo, fíjense, pide con mayúscula el primero, día. Entonces, ¿qué día se ha escrito? Pues pondré el 21 de abril del 2020. La URL, fíjense acá cómo está pidiendo. Ejemplo, http://www.adatum.com. ¿Sí? Entonces, esto nosotros no tenemos que inventarnos, ¿no ve? Esto va a salir de la página. Entonces, http www. Voy a poner ahí, a ver, punto proseduc.inf. Así digamos que es mi página. Y aceptar. Fíjense lo que va a ocurrir. Aceptar. Y acá ya está poniendo, fíjense, mira, Villanueva y otros. No, ya no pone los tres autores, no, solamente dice del primero y otros. Entonces esto yo lo puedo borrar porque no lo estoy utilizando todavía. Pero ya está cargado, miren. Ya tengo 2 cargas. Y así acá yo puedo cargar 5 o 6. Bueno, una vez que he cargado estos 10 libros, los que necesiten cargar, siempre nueva fuente, vean ustedes qué es sitio web, es un informe, es un artículo, es sección de un libro, fíjense cuando es sección de un libro, título, autor del libro, título del libro. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el título? Este es el título de todo el libro, ¿no? El autor del libro. Y este título del libro es la sección o la parte que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Año, página, editorial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este autor y este otro autor del libro? Aquí hay 2 autores, si se fijan. Este es autor de los libros, este es el autor de todo el libro. En cambio, este autor es de la sección o la parte de lo que estamos nosotros utilizando. Por eso dice sección del libro. ¿No? Ya después se vuelve un poco mecánico esto, ¿no? Artículo de revista. Si hay un artículo de periódico, por ejemplo. Mira, el autor del artículo de periódico. El título, ¿no? Título del periódico. En este caso, este título puede ser el diario. Y el título del periódico podría ser
el título del artículo que se ha escrito, que se llama el feminicidio en Bolivia. Año, mes, día, páginas, cuántas páginas tiene ese periódico y si tiene su URL, es decir, si tiene su página web, debe tener, ¿no? Y su DOI. ¿No? Entonces este DOI, por ejemplo, aquí pone 10.1000/182, ¿no? Eso, generalmente, cuando vean su URL, si es una página seria, va a tener esto. Bien. Entonces, el video que les he pasado, que está en las diapositivas, establece dos formas de trabajo. ¿Se acuerdan? Dos formas de trabajo. Por un lado es de 40 páginas o menos. 40, no es 40 páginas, ¿no? 40 palabras o menos. Y 40 palabras o más. ¿Sí? Esta es una manera, que son básicamente las citas textuales. Estas son las citas textuales. ¿Cuándo decimos que es una cita textual? Cuando copiamos todo, absolutamente todo, ¿no? Ahora, hay de las parafraseo. En el parafraseo no interesa el número de páginas. No interesa el número de páginas. Lo que interesa es la idea. Parafraseo de la idea que se cita. Listo. Entonces, fíjense que hay básicamente estas dos maneras, pero dentro de estas hay otras dos maneras. Dentro de las citas textuales hay dos maneras. Y lo vamos a diferenciar de esta manera. La primera manera es el autor es dinámico. Y la segunda manera, el autor no es dinámico. El autor es dinámico y el autor no es dinámico. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo. Y lo mismo es para los parafraseos. En el autor es dinámico y el autor es no dinámico. Iremos viendo esto. Vamos a tomar lo primero. 40 palabras o menos. Entonces, para hacer eso, referencias bibliográficas de 40 palabras o menos. De 40 palabras o menos. Entonces, lo primero que se hace, hemos dicho, es ver el esquema de nuestro trabajo. Tenemos uno, qué sé yo, a ver,
digamos, monografía. El 2 tenemos tipos, monografía. El 3, compilación, sistematización. Esto ya lo tienen hecho, ¿no? Y, a ver, compilación, sistematización y de investigación. Entonces, si dan cuenta, miren, acá todos están en un mismo rango y eso no es correcto, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, tiene que estar, ese tiene que estar de esta manera, 1.1, ¿no? Y esto tendría que estar como 1.1.1. Ese tendría que estar 1.1.2 y este tendría que estar 1.1.3, ¿no? Entonces, así está de manera jerárquica. Fíjense, está yendo de lo general a lo particular, ¿no? De lo más amplio a lo más específico. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, damos espacio, hay que cuidar a la hora de redactar, de que si hemos dado ese espacio, ir a referencias y que no esté para el índice. Entonces, en otros ratos voy a enseñar a hacer un índice, que no esté, que esté acá, mostrar tabla de contenidos, no mostrar en la tabla de contenidos. Es decir, no va a ir en un índice. ¿Eso cómo hacen? Van a referencias, a agregar texto y 1, 2, 3. Listo. La primera manera es, el autor es dinámico. ¿Qué significa que el autor es dinámico? Significa que el autor habla. Nosotros le hacemos hablar al autor. Entonces, paréntesis, siempre, perdón, comillas, siempre comillas. Cuando son citas textuales, tenemos que utilizar comillas, ¿no? Y copiamos. La monografía es un documento que hace referencia a un trabajo de tipo documental. Listo. ¿Ya? Si yo pinto esto, y me voy acá abajito, si yo pinto y me voy aquí abajo, estoy pintando, me dice cuántas palabras son. Dice que son 14 palabras de 72. Entonces ahí yo tengo que utilizar de cita de menos de 40, ¿no? Y las citas de menos de 40 siempre llevan comillas. Eso es un primero. Y luego, fíjense, estoy poniendo acá el cursor al último y voy a insertar cita. Entonces, ¿de cuál de estos dos libros he sacado? Voy a suponer que he sacado del primer libro. Y miren, ya me da acá Mendoza 2019. Voy a esta esquinita donde dice opciones de cita, hago clic y editar cita, editar fuente, convertir cita en texto. En este caso, a mí me interesa editar cita. Entonces ahí, página. Yo estoy sacando de la página número 30. He copiado de la página número 30. Aceptar.
Y fíjense que ya me ha incorporado. ¿No? Estamos en la 7ª edición. Diez minutos tenemos. Sí, miren, ahí está. Mendoza 2019, página 30. Pero esta forma que está así, que se está presentando de esta manera, es una cita textual donde el autor no es dinámico. Pero yo quiero que sea dinámico. Miren lo que voy a hacer. Estoy copiando todo esto, lo mismo. Copiar, pegar. Y editar cita, editar fuente, convertir cita en texto estático. Ahí está. Entonces ya a esto pueden quitarle todo esto, ¿no? Miren lo que yo estoy haciendo. Esta parte lo estoy llevando encima y le hago hablar. Para Mendoza, coma, abro paréntesis. Para Mendoza, la monografía es un documento que hace referencia a un trabajo de tipo documental. Listo. Página 30. Esta es una manera. Esa es la manera de autor dinámico. Lo vamos a poner con amarillito. Y esto que sea con amarillito. ¿Sí? La segunda manera es el autor no es dinámico. Vamos a poner con morado. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Los dos se aceptan. No hay mayor problema, los dos se aceptan. Pero ya ustedes pueden ir definiendo de esta manera o de esta manera. Sí, de la primera, que es donde el autor es dinámico, es decir, habla el autor. Para Mendoza le hacemos hablar nosotros. Y por eso decimos que es dinámico. El autor está inmerso en la cita. Él habla. En cambio, en este no. ¿No? Simplemente la monografía, y al final se pone apellido, año y página. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Pues fíjense que esto pueden repetirlo 2, 3 veces, digamos, ¿no? Ojo, tienen que definir o esto o esto. No, si quieren pueden utilizar mixto, ¿no? Pero en el texto solamente listo, esa parte no se tiene que estar. Entonces luego hacen su aporte. Desde este punto de vista, entendemos la monografía, ya ustedes pueden ir aumentando, ¿no? Como un trabajo eminentemente de enfoque basado en otros materiales previamente escritos por otros autores. Punto. Esto es su aporte, ¿no? Esto no tiene que tener cita ni nada. Entre el 70 y el 80% de sus trabajos es básicamente con autores. Es básicamente con autores. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo les preguntaré entonces. Dice, Adelante. digamos, sobre un concepto que estamos haciendo, ¿en cuántos autores podemos colocar? Los necesarios. Pueden repetir esto, por ejemplo, esto mismo, como es un concepto, esto mismo pueden repetir
digamos, de Mendoza. El otro será de Villanueva, ¿no? El otro será de otro autor, qué sé yo, a ver, digamos que sea de Apaza, ¿no? Y así unos 3, 4, los que ustedes vean necesario, ¿no? Y luego ya hacen ustedes una síntesis o pueden hacer un análisis, una contraposición, dependiendo cómo ustedes quieran hacerlo ya. Trabajan, ¿no? Pero ya tienen acá, por ejemplo, 3 autores citados. ¿Me ve? Entonces, ahí no hay límite de autores, ¿no? Ahora, obviamente que esto, si ya lo ponen 5, 8, 10 autores acá, ya no es una construcción monográfica, ya es un marco conceptual. Entonces, ahí no se recomienda que sea de puro autores, ¿no? Ya tomen 3 y luego saquen una conclusión. O tomen 4, listo. No, para este autor la psicomotricidad es este, para este otro autor es esto, para este otro autor. Ahora, si dicen lo mismo los 3 autores, no vale la pena citarlos, solamente a uno. Cuando se cita, cuando son diferentes y contribuyen a la construcción de un marco teórico. ¿Sí? Entonces ahí pueden utilizar 2, 3, los que ustedes vean necesario. Más consultas. Nada. Pasamos, ya hemos hecho, fíjense, cita de autor dinámico, cita de autor no dinámico. La cita de autor no dinámico es cuando no habla, ¿no? ¿Cuánto no más habla eso? Ahí está. De 2 tipos. ¿No? Listo. Ahora vamos a hacer el autor no dinámico, pero de más de 40 palabras. De 40 palabras o más. Ahí está. Referencias bibliográficas de 40 palabras o menos o más. ¿No? Entonces, para esto no se utiliza comillas. No se utiliza comillas. ¿Sí? Simplemente se utiliza sangría. Entonces, a ver, yo voy a copiar, digamos, la de compilación. La monografía de compilación es un documento que extrae información sobre la base de escritos anteriores realizados por otros autores. La misma compila, junta o sistematiza en base a otros documentos. Por ello, es la más utilizada
para trabajos de graduación en ámbitos de educación